Hoy te diré exactamente qué hace un desarrollador junior en su primer trabajo. Si estás aprendiendo a programar y tienes muchas dudas de si es muy difícil trabajar como desarrollador o no, qué tipo de proyectos te ponen o cosas por el estilo, yo creo que este video te va a ayudar. De lo primero que tenemos que hablar es acerca de qué es un desarrollador junior para mí, porque creo que puede variar un poco dependiendo de la persona. Para mí un desarrollador junior es alguien que tiene muy poca experiencia, que conoce un lenguaje relativamente bien y conoce un framework. Pero hay una distinción importante de la que toca hablar, y esa es la diferencia de desarrollador versus programador. Para mí un programador es alguien que se enfoca mucho más en la implementación del código como tal, se enfoca muchísimo más en el código, versus un desarrollador que entiende todo el ciclo de desarrollo de software como una forma más integral, una forma más holística de cómo se están moviendo todas las partes de un sistema. Así que un desarrollador junior no solo es alguien que sabe un lenguaje y un framework, sino que también tiene algo de experiencia con respecto al ciclo de desarrollo de software. Ya voy a explicar un poco mejor eso, pero empecemos a hablar acerca de qué hace un desarrollador junior en su primer año y medio. En tus primeros 6 meses seguramente estés asustado. Yo también lo estaba. Porque realmente si estás iniciando como desarrollador junior, quizás también sea tu primer trabajo real. Entonces siempre está esa incertidumbre de no saber si eres lo suficientemente bueno. Y ahí es donde entra un poco el síndrome del impostor. Pero no te preocupes, o sea, durante los primeros meses lo más probable que te puedan hacer es intentar entender el código. Entender qué está pasando cuando oprimes algo en la aplicación y ver todo el proceso desde el frontend hasta el backend para entender un poco cómo se está estructurando el proyecto, ver las diferentes carpetas que hay en el IDE que estés usando como IntelliJ, Eclipse o cosas por el estilo, y seguramente también empieces a conocer los diferentes grupos de trabajo que hay como del lado funcional, que ya sería un poco más ligado a lo que quiere el cliente de nosotros, de nuestra empresa. Hay otra parte que es la parte del deployment, que es donde mandas tu código a diferentes ambientes dentro de la aplicación. Habría otra parte que es la de testeo, que es los que se encargan de hacer los unit tests del programa, o incluso de los batches, que son procesos automáticos. Digamos, si tuviéramos un usuario que está inactivo por no sé cuántos días, borrar esa cuenta después de tanto tiempo, eso sería como un proceso automático. Entonces simplemente saber los diferentes grupos de trabajo que hay, porque eso te va a beneficiar muchísimo en un futuro, porque ya vas a saber a quién preguntarle las cosas. En este punto también vas a empezar a entender cómo es que mandas tu código a la aplicación y cómo va pasando las diferentes capas hasta llegar a producción. No es como que mandes tu programa o guardes tu archivo y ya eso se genera en producción, sino que va pasando por varias capas, varios filtros hasta llegar a producción. Y ahí es donde te vas a dar cuenta de cómo mandar tu código, cómo comentar el código que estás mandando, porque seguramente si quieres mandar algo, otra persona lo puede ver. Entonces es muy importante que seas específico con las instrucciones que estás haciendo, con el código que estés haciendo. Una gran práctica de las empresas es hacer code reviews. Entonces cuando estés mandando tu código, de pronto tienes alguna reunión con tu mentor o con alguien con el que estés trabajando en donde ellos te digan como las mejores prácticas que usan o cosas por el estilo. En mi caso, desde que inicié en mi empresa, siempre fue como que si está funcionando tu código, mándalo, da igual, o sea, no hacen reuniones ni nada por el estilo, y yo creo que se pierden de un gran factor de aprendizaje entre los desarrolladores, porque como que al final estás trabajando en equipo, no estás trabajando tú solo en la aplicación. Entonces hacer los code reviews yo creo que sí ayuda a entender mucho más cómo está funcionando todo dentro del programa. Algo con lo que también te vas a encontrar va a ser con reuniones. Dependiendo de la empresa te pueden poner muchas reuniones o pocas, la verdad es que no sé. En mi empresa la verdad es que hay muy pocas. Digamos, tenemos una reunión por la mañana, que nosotros seguimos la metodología Agile o Scrum, que básicamente es dar una actualización de 15 minutos durante el día acerca de cómo va tu proyecto, en qué has trabajado, en qué estás trabajando, qué quieres lograr durante el día. También hay reuniones como de todos los grupos de trabajo que acabo de mencionar, del deployment, del testing y cosas por el estilo, como para cuadrar cuándo van a mandar el código a producción y cosas por el estilo. Normalmente no vas a tener que decir nada a menos que tengas algún tipo de proyecto en el que estés trabajando y quieras dar alguna actualización, pero realmente en los primeros meses no vas a estar muy involucrado en las reuniones. Y por otro lado, hay reuniones que están más ligadas a la parte como funcional. Digamos, el cliente querría hacer algún tipo de cambio en la página, sale con un proyecto nuevo o algo así, llega el analista, recopila la información necesaria y lo convierte en requerimientos para el programador, y ya nosotros analizamos esos requerimientos y diseñamos la solución en base a esos requerimientos. En estas reuniones hasta el día de hoy soy muy callado porque es la interacción del analista con el cliente. Solo estás como escuchando y quizás de vez en cuando preguntes algo, pero lo más importante es entender qué quiere el cliente, porque al final te va a llegar ese proyecto a ti y pues ya más o menos vas a saber qué quiere y cómo puedes iniciar ese proyecto. Lo más seguro es que durante estos 6 primeros meses te den proyectos simples. Es muy raro que te pongan proyectos muy complejos. En mi caso, los 3 primeros meses fueron proyectos
proyectos simples y ya después avanzaron un poco más a intermedio después de esos primeros 3 meses. Pero normalmente una empresa no te van a poner nada difícil si piensan que no lo vas a poder lograr, ¿sabes? Normalmente van a estar pendientes de eso. Ahora, de 6 meses hasta el primer año, seguramente vas a estar recibiendo muchas más responsabilidades que antes y es donde más errores vas a estar cometiendo, pero al mismo tiempo es en donde más vas a aprender. Porque cuando la empresa ya se da cuenta que estás aprendiendo un poco más el código y ya puedes resolver ciertas cosas simples, ahí es donde te empiezan a empujar y empujar y empujar y a ver como que cuál es tu límite y te van poniendo proyectos un poco más difíciles y entonces ya empiezas a recibir esa responsabilidad. Pero como digo, empiezas a aprender mucho más de lo que aprenderías en un curso, en un bootcamp, en la universidad, en donde sea. O sea, no aprendes tanto como cuando estás trabajando. Ya cuando llegas a este punto empiezas a aprender más del lado funcional. Por ejemplo, en mi trabajo, mi empresa es contratista para el gobierno de Estados Unidos y nosotros desarrollamos los portales de los impuestos y hay diferentes categorías. Yo estoy en Child Support, que es manutención para hijos en Estados Unidos. Entonces, bueno, hay un montón de datos de aseguradoras, de instituciones financieras, empleados, por lo que entender cómo está funcionando realmente la empresa y qué es lo que realmente quiere el cliente se hace súper importante y te ayuda un montón cuando empieces a recibir esos proyectos de mayor responsabilidad. Otra cosa que sucede durante este tiempo es que te vuelves mucho más independiente. Quizás durante los primeros 6 meses estás preguntando un montón, pero ya en este punto te das cuenta que no puedes seguir de esa forma porque no te quieres convertir en un estorbo. Tú quieres ser la solución, quieres que la gente dependa de ti, no quieres depender tú de los demás. Y ya a medida que vas recibiendo pues mayores responsabilidades, obviamente hay ciertos puntos en los que te atrancas y no puedes pasar, pero le puedes preguntar a alguien siempre. Pero en general, a pesar de que la comunicación con el equipo es continua, ya esos proyectos que te asignen a ti son más bien tu propia responsabilidad, a diferencia de los primeros 6 meses cuando quizás estabas un poco involucrado con el equipo que estaba desarrollando algo, pero no recaía en ti la responsabilidad como tal. De los 12 a los 18 meses, que es el punto en el que estoy yo, es donde ya realmente empiezas a generar confianza, porque antes, durante los primeros meses, tu único enfoque era en entregar el proyecto. Eso era en todo lo que te enfocabas. Entonces, obviamente durante ese momento es difícil empezar a pensar en mejores prácticas o cosas por el estilo, porque simplemente quieres entregar el proyecto, pero una vez que vas entregando proyectos, la dificultad va incrementando y cosas por el estilo, pues es donde realmente la gente empieza a depender también de ti. Ya empiezan a decirte, oye, tengo este problema, ¿me puedes ayudar? Y ya empiezas a sentirte mucho más importante en el grupo en el que estás. Yo lo he mencionado otras veces, creo que a mí me dieron bastantes proyectos bien difíciles súper temprano. Digamos, a los 6 meses yo ya estaba haciendo páginas web desde cero, o sea, literal una página, una funcionalidad que no existía, que era convertir un formulario a una aplicación online, es decir, páginas completamente desde cero, y solamente éramos 3 desarrolladores, por lo que ya recaía mucha más responsabilidad encima de cada uno de nosotros. Aprender de la arquitectura de software durante este periodo es importantísimo porque realmente empiezas a entender cómo funciona todo detrás de escenas, desde que estás en la página web hasta que llegas a una base de datos. Empiezas a darte cuenta de todo el proceso que funciona de un lado hasta el otro y todas las capas o todos los filtros por las que están pasando las solicitudes y las respuestas. En este punto también te empiezas a enfocar un poco en las mejores prácticas, porque como digo, antes solo querías mandar tu proyecto ya, pero ahora también piensas como que, bueno, ¿cómo puedo hacer esto la mejor solución posible? También vas a estar más envuelto en el análisis del proyecto, porque como lo mencioné previamente, cuando alguien llega con un proyecto y el analista toma esa información y lo hace en requerimientos, pues llega a nosotros, que somos los desarrolladores, y nosotros decidimos cómo es que vamos a implementar esa solución. Entonces en este punto ya deberías estar más involucrado en la toma de decisiones de esas especificaciones técnicas. ¿Por qué estamos guardando esto en esta tabla? ¿Por qué estamos guardando la información de este usuario en esta otra tabla? ¿Qué está pasando en la capa de los microservicios? ¿Por qué usamos un microservicio y no el otro? Y hablando de los microservicios, también exploras nuevas tecnologías como los microservicios o incluso como otro lenguaje de programación. Yo durante mi época empecé con Java nada más, y cuando inicié a trabajar no sabía mucho de JavaScript, pero ahora ya me siento con mucha más confianza de aprender JavaScript y también lo uso en mi trabajo ahora porque trabajo como desarrollador full stack. Yo no considero que pasé por la ruta ideal para un desarrollador junior porque, como lo digo, no habían code reviews, es decir, tú mandabas el código y ya, no teníamos un mentor como tal. Nos empezaron a poner proyectos difíciles muy temprano, pero a pesar de todo esto yo sentí que aprendí muchísimo más que si hubiera tenido a alguien como que agarrándome la mano en todo momento. De hecho, estaba hablando de esto con un amigo el otro día, pero ser desarrollador es como tirar a un personaje en un videojuego en un mapa que no conoces. De repente empiezas a explorar diferentes áreas y el mapa como que
se va desbloqueando y cada vez empiezas a aprender más y ya te das cuenta de cómo está funcionando cada cosa. Pero es un proceso que toma experiencia, no es como que tengas que estudiar más acerca de la lógica de programación o for loops o lo que sea, que esas cosas específicas de la implementación sí son importantes, pero realmente cuando trabajas como desarrollador lo que generas es esa posibilidad o esa experiencia para ver más allá de lo que está pasando simplemente en una línea de código. También el hecho de tener responsabilidades grandes desde muy temprano expandió muchísimo mis límites y siento que aprendí muchísimo más rápido que si hubiera aprendido con proyectos más fáciles. Y yo siempre había sido una persona que le huía un poco a las responsabilidades, como que me daba muchos nervios, y este trabajo me ayudó a entender que entre más responsabilidades puedas tomar, como que entre más dependa la gente de ti, más satisfecho te vas a sentir en tu trabajo, porque te vas a sentir como alguien importante, vas a sentir que realmente estás aportando algo para un proyecto y vas a generar esa confianza, madurez o experiencia para realmente convertirte de programador a desarrollador. Como siempre, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, déjame un comentario abajo, dale like al video. Les juro que leo todos los comentarios, pero a veces no me da tiempo de responder, así que si pueden dejar el comentario me encantaría. Y lo último que quiero mencionar es acerca de mi bootcamp. Si estás aprendiendo programación y quieres aprender de la ruta que yo tomé para convertirme en desarrollador en 3 meses, pues voy a dejar el link en la descripción de este video. Si tienes alguna duda, siempre puedes mandarme un mensaje a Instagram. Mi usuario sale como Nicolás Salgado 8. Entonces estoy resolviendo cualquier tipo de duda que tengan del bootcamp ahí y espero verte adentro. Ya saben, nos vemos en la próxima.